Bienvenidos a Marruecos. Bienvenidos a África. Acabamos de cruzar la frontera y la verdad fue una cosa increíble. Si no vieron ese video, no se lo pierdan porque está todo grabado con lujo de detalles en el video anterior. Iba a decir que más que frontera hemos cruzado el estrecho de Gibraltar que está a nuestras espaldas para venir en ferry desde Europa hacia África. Así que estamos en nuestro tercer continente, ya empezando a recorrer un nuevo país. Miren lo que es este lugar en donde hemos hecho nuestro primer almuerzo, nuestra primera parada. Cuando paramos se veía inclusive del otro lado Europa y por otro lado contarles que vimos en Google Maps, no saben lo que son estas playas cuando obviamente el buen tiempo acompaña, se ve un color turquesa, agua transparente, así que ¿quién te dice que en otro momento uno no anda por acá para que podamos disfrutar de estas playas? Ojalá que sí. Vamos a arrancar con las rutas marroquíes, pero antes nos vamos a pegar la bandera de Marruecos. Me parece muy loco. Y la primera bandera de África, así que vamos a pegar la bandera de Marruecos. Y para los observadores ya pueden ver que ya hemos corregido la bandera de Bélgica, así que ahora ya está. Ay, qué emoción. Viste que muchas veces nos preguntan cuál es nuestro lugar preferido del motorhome. Yo debo decir que este rinconcito con todas estas banderas me parece fabuloso. Es espectacular. ¿Sacamos una foto? ¡Qué copado! Me encanta. Vamos a contarles que hemos tomado algunos recaudos adicionales en este primer día, en este nuevo país, en este nuevo continente. Hemos venido ya con un lugar elegido para pasar la noche. Es una ciudad que se llama Cabo Negro. Algo que no es normal en nosotros, siempre somos como más relajados. Yo no sé si es que nos vamos poniendo grandes y ya uno empieza a tomar más recaudos. Igual no está mal. Primer día, vamos a ir viendo cómo va avanzando todo, pero bueno. Tenemos unos 50 kilómetros, 50 minutos de viaje aproximadamente y esta ruta arrancó muy espectacular. Bien. Te vamos a contar algunas cositas que nos han pasado en este ratito que llevamos en el país. Cuando estábamos pegando la banderita se acercó un señor a hablarnos súper amable, no le entendimos nada, esa es la realidad. Solo entendí que nombró España, Bélgica, Francia, Países Bajos. Nos habló en árabe, pero a mí me dio la sensación que dijo que como que viajáramos tranquilos por acá, que solo usáramos pasaporte, que no había que pagar nada. Yo entendí como que no venía a pedir plata, que venía a desear buena suerte. Bueno, hablaba en árabe, cada uno entendió o imaginó lo que quería. Yo solo entendí passport. Passport, no money, no sé. Pero nada, súper amable. Después cuando estábamos ahí en una subida con la camioneta, estaban justo funcionando el compresor de los pulmones neumáticos y un señor nos empezó a hacer señas como que había un ruido. Fueron, vuelvo a decir, 2 conversaciones en menos de ¿cuánto llevamos acá? Nada, recién llegados. Y muy amable la gente y las rutas que nos han sorprendido con los paisajes que tienen alucinantes. Arrancó Marruecos, espectacular. Estoy muy contenta de estar recorriendo este nuevo país. Eso que se ve ahí es la ciudad de Ceuta. Les vamos a dejar acá un mapa. Es una ciudad que pertenece a España, que la verdad nos morimos de ganas de conocer, pero como ya les hemos contado reiteradas veces, no tengo más tiempo para estar dentro del espacio Schengen, así que quedará para nuestro regreso. Como ya habíamos contado anteriormente, hay 2 ciudades, una es Ceuta y la otra es Melilla. Melilla, ay, me cuesta decirlo. Está más en el extremo este
y que también uno a cualquiera de estos dos lugares puede venir en ferry directamente, así que es otra alternativa. Marruecos es un reino y también una de las monarquías más antiguas que siguen vigentes. Hoy está gobernado por el rey Mohamed VI y la misma dinastía gobierna el país desde hace más de 350 años. Tras el periodo colonial francés y español, recuperó su independencia en 1956. Hoy, con más de 37 millones de habitantes, es uno de los países más poblados del norte de África. Miren ahí, la jacureta estacionada en Marruecos. No, lo sorprendido que estamos nosotros no se pueden imaginar. Recién estacionamos y se acercó la persona que cuida los autos ahí en la calle. Porque nos han anticipado que acá, en todos lados, sí o sí, hay siempre como un cuidacoche. Entonces, estacionemos donde estacionemos, ya sea para pasar la noche o lo que sea, hay que abonar algo. Él me dijo recién que eran 5 dirham, que serían 50 centavos de euro, que se pagaba a la vuelta cuando uno regresaba. Se puso a charlar con otro ahí, se le escapó el carrito. Una buena onda, pero la verdad que espectacular. Es más, el chico escuché que te dijo como, bueno, son 5 dirham, si tenés bien y si no, no pasa nada. Como, vayan, cierren bien la camioneta, vayan, recorran el centro, vuelvan. Muy buena onda. Y paramos acá porque vimos que había un cajero para sacar algo de efectivo y poder tener moneda local. Nos dijeron que en líneas generales en casi todos lados se puede pagar con tarjeta, pero que es recomendable tener efectivo, así que una opción es que uno venga con dólares o euros y ahí los cambie, o que retire dinero con su tarjeta en un cajero. Ahí se escucha la oración. Sabemos que los musulmanes rezan 5 veces al día. 5 veces es el llamado a la oración. Así que es algo con lo que nos vamos a tener que acostumbrar en nuestro viaje, que vamos a escuchar muy frecuentemente. Primer tarea súper exitosa. Buscamos en Google Maps un cajero, paramos, pudimos retirar moneda local sin ningún problema. La moneda es el dirham, el cambio es 1,15 euros cada 10 dirham. Pero bueno, para hacer el cambio rápido, 1 a 10 es muy fácil. 10 dirham, $1. Miren lo hermosa que es esta ciudad, toda pintada de blanco con todos detalles azules. Desde que entramos ahí como toda esa onda, no sé si será en todos lados. Miren, ahí tenemos dibujitos de motorhome. Por lo que vimos, esto es un hotel que tiene lugar para estacionar acá adelante. Y acá vamos a pasar nuestra primera noche en Marruecos. Vamos a ver, creo que hay que ir a pagar por allá. Realmente espectacular. Es la primera vez que me pasa de tener que comunicarme 100% por señas. Porque no, ni en inglés, ni en español, nada. Así que todo por señas. Tiene un valor de 60 dirham la noche, que son unos 6 euros. Y eso incluye recarga de agua, descarga de agua, un precio espectacular comparado con, por ejemplo, el último camping que estuvimos en Madrid valía 42 euros la noche. O sea, con ese presupuesto acá dormís 7 noches en camping. Y además pudimos pagar con tarjeta sin ningún tipo de problema. Buenos días. Lo bien que arrancó nuestra expedición acá por Marruecos. Desde que llegamos nos vinimos directo a este camping y pasamos 2 días muy tranquilos. Miren la cantidad de vehículos que hay. Por acá hay un Defender, un motorhome, 2, 3,
por allá abajo hay otros 3 más, uno más por acá. Y acá estamos en la zona de carga y descarga de aguas, que como les contamos estaba todo incluido en el mismo precio. Cargando agua, que además preguntamos y nos dijeron que era potable, que se podía tomar sin problemas. Por acá estamos cargando y acá abajo para descargar las aguas grises. Aprovechamos la paradita para limpiar, barrer, con la banderita de Marruecos ya lista antes de salir a recorrer. Qué placer amanecer con un día soleado después de, no sé, hace muchos días que no vemos el sol. Y miren, con la postal que tenemos de frente, No, es impresionante. yo creo que normalmente asocia Marruecos con desierto y hay unos paisajes increíbles que estamos muy ansiosos de recorrer, de mostrarles. Toda esta ruta, esta zona en la que estamos recorriendo ahora, es conocida como las montañas del Rif. Como pudieron ver, apenas entramos al país ya atravesamos todas esas montañas con unas vistas espectaculares y ahora tenemos algunos lugares más por recorrer. Buscando un lugar para estacionar, para salir a recorrer la ciudad de Tetuán, y teníamos un punto marcado que era acá como alrededor de esta plaza. Vimos 2 vehículos allá que parecían motorhomes, pero apareció una persona a indicarnos que vamos por otro lado. Así que no sé, lo estamos siguiendo, chicos. Realmente el tema del idioma es difícil, pero como por señas. Buenas. Hola. Hola. ¿Habla español? Español. Bienvenidos. ¿Dónde Gracias. eres? ¿Dónde eres? De Argentina. Argentina, Buenos Aires. Bienvenidos. ¿El coche de Argentina? De Argentina. ¿Viene de Argentina hasta Sí. aquí el coche? Sí. Mucho lejos, ¿eh? Sí. Messi Agüero. ¿Cuánto tiempo aquí? No, recién llegamos, 3 días. No, hoy, aquí, en el parking. Un par de horas, 1 hora, 2 horas. Oh, vale, ponga coche así. Ok. ¿Cuánto cuesta? 20 dirham. 20. Sí, 20. 1 hora o 2 horas. 1 hora, 2 horas. Sí, Ok. vale, sí. ¿Ustedes de acá? Yo tengo 60 años aquí. Yo vengo de Melilla, cerca de Melilla. Ajá. 500 kilómetros de aquí. Melilla es como Ceuta. Como Ajá. Ceuta, Sí, como Ceuta. Es frontera de español. Ajá. Ajá. Sí, yo entro aquí año 65. Puedes pagar, me ha dicho. ¿A la vuelta? Está dicho ahora. Bueno. Sí. Ajá. 200. ¿Tiene cambio? Él cambiar y devolver, no problema, no te preocupes. Siempre se paga antes porque nos habían dicho que se pagaba Pero después. me parece ha ido y viene otro. Pero no problema. Ah. ¿Es tranquilo acá, de seguro? Marruecos tranquilo, no problema. Tetuán es una ciudad bonita, siglo XV, la Medina, antigua ciudad. Aquí 3 culturas, por ejemplo, cristiano, judío y musulmán, ¿entiendes? Vive junto, no problema con religión. Hay barrio judío, barrio musulmán y barrio europeo. De Franco, protectora español, norte de Marruecos. ¿Cómo coche viene en barco? En barco. ¿Cuánto tiempo? 30 días, más o menos. ¿De Argentina aquí? De Uruguay. Uruguay aquí. De Uruguay a Bélgica. Bélgica, está bien. Hoy tiempo bueno, Sí. tiene suerte. Y la Medina, antigua ciudad. La Medina, ¿Qué significa Medina? antigua ciudad. Antigua ciudad. Antigua ciudad. Estrecha, no ancha. Ajá. ¿Entiendes? Mejor para ir caminando. Caminar, pero en la Medina hay, por ejemplo, hay mercado de todo cosa. Hay también 150, más 180.
Mira, Gracias. tiene mercado. ¿Cómo era de todo. gracias en árabe? Shukran, shukran. Shukran. Hay mercado de piel, hay mercado de artesanía, hay como se llama cortadores donde trabajar piel y todo. Ajá. Hay mercado de gente de la montaña, vende ropa de fuera, de aquí, norte de Marruecos. Hay también mercado de plata, de oro, de todo cosa que quiera. Ahí hemos dejado la jacuneta estacionada, hemos pagado 20 dirhams de estacionamiento por un par de horas. Lo que nos habían dicho siempre es que, digamos, como que acordás el precio una vez que llegás, pero lo pagás cuando te vas. En este caso, no entendí muy bien por qué, pero nos dijo que lo pagáramos antes. Yo entendí porque se iba y venía otro. Vamos a conocer la Medina, que recién nos explicaba el señor, que Medina se le llama la ciudad vieja. Tetuán es una de las ciudades más auténticas del norte de Marruecos. Su Medina es patrimonio de la humanidad y está considerada una de las mejores conservadas del país. A esta ciudad también le llaman la Paloma Blanca, por el color de sus casas y la tranquilidad que siempre la caracterizó. Durante el siglo XX fue capital del protectorado español y esa historia todavía se nota en su arquitectura y en el idioma. Rodeada por las montañas del Rif, Tetuán muestra un Marruecos más local y menos turístico. Y acá hemos llegado al Palacio Real de Tetuán. Qué impresionante las construcciones, estoy maravillada. Y miren lo que son las plantas, la vegetación. Un espectáculo. Estamos maravillados realmente. Y acá por esta puerta ingresamos a recorrer la Medina. Es impresionante la cantidad de gente que se nos ha acercado a ofrecernos tipo un recorrido que te llevan a conocer acá, porque dice que es una zona media laberíntica, así que hay que ir con paciencia. Acá se puede ver en un mapa todo lo que es la Medina, que es lo que está así como más oscuro. Nosotros nos estacionamos acá en esta plaza, estuvimos recorriendo toda esta parte que es la parte española. Acá está el Palacio Real y nosotros vinimos recorriendo por acá. Y en estos momentos nos encontramos en Bab Okla, en esta puerta. Lo que se ve acá a nuestras espaldas es la Medina, tiene 7 puertas de entrada. Así que lo que vamos a hacer es rodear para ingresar por otra de las puertas. Nos hemos encontrado un montón de fuentes como estas, que veíamos que la gente viene a sacar agua. Recién pasábamos como por unos lugares donde se veía gente que vivía acá, era como un cuartito muy chiquitito, y me imagino yo que no deben tener agua, entonces deben ir a buscar aguas con baldes a las fuentes, porque hay un montón, o sea, cada, no sé, 2 cuadras hay una de esas fuentes. Porque en toda la primera parte que estuvimos recorriendo eran muchos locales, que muchos se veían cerrados, creo, suponemos que es por la hora, o sea, igual son las 11 de la mañana, pero eran todos locales donde había o frutas, o carne, o billutería, ropa. Realmente esto es un laberinto y se van a perder, pero no se asusten porque tiene salida por todos lados. Es dar vuelta hasta que uno le encuentra la salida. ¿Hablas español? ¿Qué es eso? حرشة 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 ¿Cómo? Ah, sí, como el pan, es como el pan. Es como el pan, pero de otra forma. Ajá. ¿Y Bueno, esto qué es? ¿Cómo es? Igual que un pan. Ok. ¿Y ese de ahí atrás? También, pero eso no con arena, con otra especial, lo llaman especial, ok. arena especial. Ok. ¿Y ¿Vale? estos de acá abajo qué son? Del fútbol, igual con arena, igual que el pan. Eso bonito, eso también. Ok. Y este también. Y ese también. Ok. Eso los bollos. Aquellos. Igual Ok. con donuts y Ok. ¿Y ustedes comen de estos todo el tiempo? siempre. Cualquiera. Desayuno con Sí, esto. con todos. Con todo. Ok. Uno y uno. Ujú. Entonces, No mucho. 2 dirham. 2 dirham. 2. Yo lo voy a pagar. Bueno. Bueno. Invitación mía. Bueno, gracias. muchas Shukran. gracias. Shukran. Eso nada.
Bueno. Son muy bonitos, Shukran. no tengas miedo de él, yo siempre lo como. Ay, bueno. Bueno. Gracias. 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 Adiós. Adiós. Bueno, es impresionante la amabilidad de la gente. Acá, hace unos 100 años atrás, todos estos territorios estaban los franceses y los españoles. Hay muchas personas que hablan francés, español y bueno, además del árabe. Entonces, este chico igual hablaba francés, Sí. o sea, no sé si hablaba, pero bueno, lo comprendía. Y se acercó una señora muy amablemente porque fuimos directamente con el traductor para preguntarle en árabe qué era esto, cuánto costaba. Y se acercó una señora súper amable a explicarnos que la verdad es que no le entendí los nombres. Solo me quedé con el concepto de que era todo de harina Como pan. y que lo comían siempre en el desayuno. Me quedé impresionado con el valor. O sea, cada una de estas, un dirham. Que un dirham son 10 centavos. O sea, me olvido el cambio, si es 10 a 1. 10 ¿pero euros o a dólares? A euros, en verdad. O sea, esto nos costó las dos cosas 0,2 centavos de euro. A ver, quiero probar porque A ver. tengo un... Vamos a cortarlo al medio. Es pan. Está muy rico. Estoy intentando relacionar algún sabor como para poder transmitírselos a ustedes. Para mí, en lo que es por lo menos la zona de Cuyo, es como si fuese una raspadita. Tiene como ese sabor. Ya después vamos a probar el otro. Bueno, y en definitiva, ahí entre todo el ida y vuelta, no tenía cambio para darnos de vuelta, así que la señora que estaba ahí nos traducía, nos invitó los 2 dirham que valían los panes, así que muchas gracias. Otra cosa que habíamos leído y lo pudimos comprobar ahí, no vengan pensando en una cuestión de higiene, porque con la misma mano que te servía la comida era con la misma que agarraba el dinero. Y algo a tener en cuenta, que yo creo que para nosotros es algo que no nunca lo va a hacer como consciente, es que ellos acá, los musulmanes, consideran que la mano izquierda es impura. Entonces todo, el saludo, la entrega del dinero, todas las cosas hay que hacerlas con la derecha. Digamos, si uno lo hace con la izquierda, yo no sé si con esas cosas, con los turistas, entenderán. No creo, menos mal que uno no es zurdo, porque, o sea, yo estoy haciendo todo con la derecha porque es lo único que sé hacer, pero si uno fuese zurdo. Bueno, así que para que lo sepamos. Y este es más como una tortilla, es finito, como las tortillas que hemos comido en el norte argentino, Qué cosa rica, ¿eh? pero sí, pero es un poco más como gomosa. De todos modos está riquísimo también. Todo cementerio musulmán, el gran cementerio que tenemos aquí. Frente de nosotros Sí. es un cementerio judío. Ajá. Con la puerta de guardia prohibido entrar solo los judíos que vienen a visitar su familia. Nuestro abierto para todo el mundo, como nuestra religión. Arriba cementerio católico, porque aquí han nacido muchos españoles y morir aquí muchos españoles. Este va a ser uno de muchísimos mercados que visitemos porque acá es algo muy típico y es donde la gente local hace sus compras diarias. Acá se les llaman focos. ¿Viste cuando decís, necesitaría ir a un lugar donde tenga negocios de tal y tal y tal y tal? Bueno, creo que es el lugar perfecto porque vas a encontrar de todo. O sea, hemos visto... Cosas que no la podés creer. Me hace acordar algunos cajones que tiene mi madre en su casa de cosas que decís, ¿para qué guardás? Teléfonos viejos, baterías, cables, todo. Impresionante. Había tornillos... O sea, usados, no nuevos. Electrodomésticos, batidoras, ollas usadas, pero de lo que se imaginen y también después cosas nuevas, como pueden ver, mucha comida también. Increíble. Nos vemos. Adiós.
Es muy gracioso que en todos lados que nos preguntan españoles, no, argentinos, Messi, Maradona. Es como les cambia la cara, inclusive cuando les decís que somos argentinos. La verdad que primera parada en Marruecos, le voy a poner, no sé si un 10, pero espectacular. La verdad que nos encantó. Algo para darles como recomendación, como Santi contaba anteriormente, se acercaron en muchas oportunidades personas a decirnos si queríamos que nos acompañen a recorrer y demás. Y la verdad es que todas, mientras que nosotros les fuimos muy amables y les dijimos no, gracias y demás, se retiraron. Entender que para esas personas es su trabajo, digamos. O sea que cuando se enfrentan a esas situaciones no es que lo hacen de molestos o de pesados, sino que son personas que se están buscando la vida. Tal cual. Y cuando fuimos ahí a la curtiembre, ahí el señor nos empezó a hablar y nosotros nos quedamos charlando. Obviamente ya sabíamos que después de la charla nos iba a pedir plata, pero bueno, es su forma de ganarse la vida. Lo que sí no te lo van a anticipar al comienzo de la conversación. Entonces, bueno, como que uno tenga en claro eso.